Padre, esta tarde nos disponemos a escuchar tu palabra. Nos disponemos a escuchar el consejo que proviene de tu corazón. Ayúdanos a entenderlo en todo momento. Que en nosotros haya un espíritu de humildad y mansedumbre para escuchar tu palabra. Padre eterno, que en nosotros haya el querer como el hacer tu voluntad. Te hemos alabado y te hemos glorificado porque solo tú eres digno de recibir toda alabanza y toda gloria. Pero esta tarde queremos estar atentos a ti. Espíritu Santo, pon en nosotros un espíritu de atención a tu palabra, a tu consejo. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tú nos quieres recordar esta tarde. Amado Cristo, somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo y clamamos a ti. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te exaltamos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, amén, versículo 27, y vamos a estar leyendo el 27 al 32. Amén. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El versículo 31 dice: y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quién tiene necesidad de médico, hermanos? Los enfermos. Amén. No he venido a llamar a justos. ¿A quién vino a llamar Jesús? A pecadores al arrepentimiento. ¿Puede tomar su lugar? Espero que esta palabra ministre su corazón, le anime a seguir adelante los caminos de Dios y a esforzarnos cada vez más. Amén. Mire, hace algunos días atrás tuve una plática muy interesante con un amigo del trabajo. Y dentro de esa plática, de repente estábamos hablando de la Biblia, de quién era Jesús y de los efectos que provoca o que da el venir a una iglesia. Y me llamaba la atención lo que mi amigo decía respecto a estas tres cuestiones. De la Biblia decía que él no creía en la Biblia, que para él era un cocoguay, así literal me dijo, que para él simplemente la Biblia era para manipular a las personas y para que se hiciera lo que quisieran ciertas personas, ¿no? Si te quiero manipular, y por medio de la Biblia lo voy a hacer. Sin embargo, nosotros sabemos que no, amén. Y le contestaba, le refutaba que no era así, que al contrario, la Biblia era el libro menos manipulador y menos religioso que pudiera existir. Y tan así que podíamos ver ejemplos tan claros y concisos donde la Biblia nos da consejos, pero en la misma Biblia nos dice que nosotros decidimos si los hacemos o no. Entonces, por eso es el libro menos manipulador y menos religioso. Él decía que Jesús
Lo comparaba de cierta forma como con cualquier otra creencia y cualquier otro ídolo. Y decía, es que todo nos lleva a Dios. Y yo, no, espérate, Jesús es hijo de Dios. Y lo que hizo Jesús, ningún ídolo y ningún otro persona en la humanidad lo pudo llegar a hacer. Y le preguntaba, ¿tú serías capaz de dar la vida por tu hija? Y él me decía, claro que sí, yo daría la vida por mi hija. Lo sé, me imagino, qué padre no daría la vida por su hijo, ¿verdad? Pero la diferencia entre él y Jesús es abismal, porque mi amigo jamás daría la vida por su enemigo, como la dio Jesús. Jesús dio la vida por aquellos que aún procuraban su muerte. Y Jesús dio la vida por todo aquel que naciera. Por usted y por mí dio la vida. Por mi amigo también dio la vida, aun cuando él como que no quiere creer en él. Y el último punto del cual estuvimos hablando, y es en el que me quiero enfocar esta tarde. Él decía que yo creo, Erika, que no es necesario asistir a una iglesia. ¿Por qué no crees que es necesario? Porque las personas que van, pues no, o sea, prácticamente nos dijo hipócritas. Entonces decía, las personas que van en su mayoría no reflejan ningún cambio. Entonces, ¿para qué van a la iglesia? ¿Para qué van y van y van? Pues, y no cambian. Sin embargo, hermanos, esto me hacía pensar y reflexionar en quién radica en la falta de cambio. Y para eso quiero tomarla como ilustración o base los versículos que acabamos de leer y enfocarnos directamente en el versículo 31, donde Jesús le respondió a esos fariseos que murmuraban: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y platicando con mi amigo le decía, ¿sabes? Es que literal en una iglesia estamos en un proceso de rehabilitación. Entonces, así le titulé a este sermón, básicamente, pecadores en rehabilitación. Aleluya. Esa es nuestra realidad. Entonces, le decía yo, si tú quieres ir realmente a una iglesia y ver puros santos, pues mejor sigue quedándote con tus ídolos que no hacen nada, porque ellos no van a hacer nada. No respiran, no hacen nada, no tienen pensamientos, emociones ni decisiones. Pero nosotros que somos carne y hueso y que Dios nos dio el libre albedrío de tomar decisiones, es otra historia, ¿verdad? Entonces, las personas que venimos a la iglesia, efectivamente, somos pecadores y para el mundo somos hipócritas. ¿Y cómo no serlo, verdad? La única diferencia es que nosotros somos pecadores y reconocemos que ese pecado nos va a apartar de Dios por la eternidad, y por eso venimos, porque lo que menos queremos es estar apartados de Dios. Amén. Jesús utiliza esta frase: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús hace un comparativo muy peculiar entre, básicamente les dice, así como tú necesitas a un médico para evitar la muerte física, me necesitas a mí para evitar la muerte eterna. Y me llamaba la atención que utilizaba la palabra enfermo, que los enfermos son los que necesitan de los médicos. Mire, enfermedad en latín significa, enfermedad proviene de la palabra latín infirmitas. No sé si lo pronuncié bien, ay, me disculpa. Infirmitas, y literalmente significa falto de firmeza. Eso significa enfermedad. Y en el diccionario encontramos
que la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, manifestada por síntomas y signos característicos de tal enfermedad. Mi pregunta es, ¿usted ha padecido alguna enfermedad? ¿Sí? ¿Quién no se ha enfermado? Nadie, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, todos en el mundo, todos los que vivimos, en algún momento hemos padecido enfermedades. Los animalitos padecen enfermedades, las plantas padecen enfermedades. Todo ser vivo puede o ha llegado a tener alguna enfermedad. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se dio cuenta de su enfermedad? Y la última es, ¿siguió usted al pie de la letra el tratamiento que le dieron para combatir esta enfermedad? Bueno, todos nos hemos enfermado, ¿verdad? No hay absolutamente nadie que no se haya enfermado. Y así como es imposible que alguien en esta vida jamás se haya enfermado, así de imposible es, hermanos, que nadie haya pecado. Absolutamente nadie. En Romanos 3:23 se nos hace un recordatorio: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y así como Jesús le dijo a ellos, a estos fariseos, así como tú necesitas un médico cuando estás enfermo, me necesitas a mí por ser un pecador. Amén. Jesús vino a los pecadores para llamarles al arrepentimiento. Nadie, hermanos, estamos libres del pecado, absolutamente nadie. Otra porción de la palabra donde Jesús en algún momento le empieza a decir a un grupo de personas que están atacando a una mujer adúltera, y por sus leyes, pues esta mujer adúltera merecía ser apedreada. Y los fariseos intentaron literalmente como poner a prueba a Jesús, y la respuesta de Jesús fue impactante. La respuesta de Jesús la encontramos en Juan 8:7 y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que no tenga ni un pecado tiene mi permiso de arrojar la piedra. Lo puede hacer, siéntase con libertad. Y en la Biblia encontramos que nadie pudo hacer eso, porque su misma conciencia les acusaba. Aún sintiéndose tan puros y santos, su misma conciencia les acusaba de pecado. Y Jesús le dijo a esa mujer que ni él iba a arrojarle la piedra, y que se fuera y que ya no pecara más. Hermanos, nadie estamos exentos de pecar. Por ello es muy importante que no juzguemos. Quizás no tenemos el mismo pecado, es verdad. Quizás unos somos más débiles en ciertas tentaciones que otros, pero todos pecamos. Y podemos ver a la luz de la palabra que el pecado no está clasificado en permisible o no permisible, en aceptable o no aceptable. El pecado simplemente nos separa de Dios, independientemente cuál sea este. Si gusta acompañarme a leer en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Fíjese, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Santo Dios.
Tú que juzgas, haces lo mismo. En el versículo 2 continúa diciendo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas tú que estás juzgando a otros por tal pecado? Al juzgarlos, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Pues no. Amén. Es muy interesante cómo nosotros en ocasiones nos damos la libertad de criticar o juzgar al hermano en Cristo que se congrega en esta iglesia o en otra iglesia, o simplemente a los que no vienen que no son cristianos. Se nos da, ¿verdad? Somos muy dados a hablar en nuestra propia opinión. Yo antes, cuando estaba más chamacona, utilizaba mucho una expresión de en mi humilde opinión, y echaba todo el veneno que traía, pero era en mi humilde opinión. Y esto era absurdo, porque en mi humilde opinión estaba juzgando, y realmente lo que yo estaba haciendo era pecando. Porque ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Nadie, ¿verdad? Así que cada vez que venga a la iglesia, hermanos, tengamos en cuenta y muy presente que somos enfermos en busca de un doctor, que somos pecadores en busca de nuestro Redentor. Así que si usted en algún momento ha sentido que híjole, este hermano, esta hermana, o híjole, la hermana Erika, ni tantos años que va a la iglesia y ni porque predica y se comporta así. Soy pecadora como usted, como todo el mundo, pero estoy buscando esa rehabilitación. Estoy buscando, hermano, ser sano de esa maldad que Satanás puede llegar a poner en nosotros. Sea un motivante esta porción de la palabra para nosotros. Cada vez que nosotros seamos juzgados por quien sea, por algún miembro de esta iglesia o alguien externo que no sea creyente, seamos conscientes que somos pecadores y que si bien el mundo sabe perfectamente cómo debe ser un cristiano, pero no sabe ser un cristiano. Y en la mañana les preguntaba, qué interesante es, nosotros como cristianos sabemos cómo debe ser un cristiano. La pregunta es, ¿sabemos serlo? Es fuerte esta confrontación, ¿verdad? Es fuerte, porque en ocasiones nosotros nos perdonamos nuestros pecados, que a la luz de la palabra pues sigue siendo pecado. Miren, Proverbios 29 encontramos esto: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir esto? ¿Alguno de ustedes es capaz de decir mi corazón está limpio? Yo estoy limpio de todo pecado. Claro que no, ¿verdad? Nadie tenemos esa posibilidad. La única posibilidad es por medio de Jesucristo, y es a quien venimos a buscar cuando nos reunimos en la iglesia. Así que, hermanos, si en nosotros no hay un efecto o no hay cambios visibles, ¿acaso será la iglesia como tal, como congregación? ¿Acaso será responsable los que predican que no me dan palabra o doctrina sana que llegue a lo profundo? No, hermanos, somos nosotros los responsables. Y hay personas que ven nuestra falta de cambio, lo ven desde afuera y en ocasiones lo vemos desde adentro, esa falta de cambio, pero yo soy el responsable. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos enfermos? ¿Cómo nos damos cuenta
de nuestro pecado. Hermanos, la enfermedad se conoce por medio del padecimiento. Dependiendo de lo que padecemos, es lo que traemos. Como luego dicen, no, cada quien sabe lo que trae en el morral o algo así. Ya ni me acuerdo, ay, disculpen. Soy como el Chavo del Ocho yo. Pero miren, no todos nos enfermamos de lo mismo, ¿verdad? Físicamente. En la mañana les compartía que yo tengo una compañera que es sumamente enfermiza. Y aproximadamente tiene 3 años trabajando con nosotros. Y de esos 3 años, hermanos, más de la mitad del tiempo ella ha estado incapacitada. Y para nosotros es cuestión de chiste en ocasiones cuando se hacen cambios en la empresa, en el departamento. Y luego de repente ya, oye, pero ¿qué pasó? Que yo no me di cuenta. No, pues estabas incapacitada. Y luego, oye, ¿qué es esto? No, pues es que estabas incapacitada. Y ella es una persona sumamente enfermiza. No todos nos enfermamos de lo mismo y no todos somos susceptibles a las mismas enfermedades. Y esto es algo similar en lo espiritual. No todos tenemos el mismo problema con el mismo pecado. ¿Me doy a entender? Hay quienes luchamos más con cierta situación que con otra. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque tenemos diferentes personalidades, diferentes gustos, diferentes tentaciones. Pero hermanos, si una enfermedad se diagnostica por medio del padecimiento, por medio de los síntomas, también tenemos que entender 2 situaciones. Que hay enfermedades que sí tienen síntomas y son visibles, y hay enfermedades que son asintomáticas. Mire, y las enfermedades que presentan síntomas, pues son las más fáciles de detectar. Un ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? Que cada vez te sientes mareada, que te falta el aire, que no sé qué. Siempre lo relacionamos a ¿qué? Se le bajó la presión, ¿verdad? Ya hoy en día es como hasta cierto punto fácil de diagnosticar las enfermedades cuando hay síntomas visibles. Pero ¿qué cuando no hay síntomas visibles? Cuando la enfermedad es asintomática. Ahora con el tema de la pandemia hemos escuchado mucho este término, ¿verdad? No, pues era una persona que dio positiva a COVID, por ejemplo, pero era asintomática, nunca sintió nada. ¿Qué significa esto? Que está enfermo, efectivamente, pero no tiene síntomas que revele su enfermedad. Realmente no hay ningún síntoma, o los síntomas, hermanos, pueden ser tan sutiles que no nos damos cuenta. ¿Sabe? Cuando yo empecé a perder la vista, no me di cuenta. No sabía que me estaba quedando ciega. Y llegó un momento en que un día yo volteé lejos, más o menos ahí a donde está nuestro pastor, y yo unas letras las vi bien borrosas. Dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Pero yo misma me dije, es la distancia, todo está bien, Erika, tranquila. Y así se quedó. Y yo empecé a tener muchos dolores de migraña. Y yo se lo adjudicaba a que mi papá desde pequeño siempre ha tenido migraña. Entonces decía yo, no, pues es por genética y ya me llegó la herencia genética. Yo también voy a tener migraña. Entonces iba al hospital cada vez y a urgencias porque necesitaba una inyección. Y resulta que así pasó el tiempo y yo no me daba cuenta que me estaba quedando ciega, literal. Y un día estando en una capacitación con una compañera, traía unos lentes bien bonitos y yo dije, ay, qué padre, unos lentes, préstamelos para ver cómo se me ven. Que me los pongo, hermanos, mi mundo se transformó. Miré que la vida tiene colores. Miré tan clarito. Y fíjese que cuando estábamos en la exposición, yo veía las letrotas bien borrosas y decía yo,
Ay, pues el que está exponiendo, qué inconsciente, porque no lo pone clarito. Pero me daba vergüenza decirle, oiga, está borroso. Y qué bueno que no lo hice, porque me hubiera quedado en más vergüenza. Resulta que la del problema era yo, y yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque fue tan sutil ese cambio que no fue pues perceptible para mí. Fue demasiado sutil. Pero llegó el momento donde yo me di cuenta que estaba ciega. Hay pecados, hermanos, que sí son visibles y que quizás no valdría la pena hablar de ellos, pero como ejemplo rápido, ¿no? Quizás nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo no bailo, no fumo, no cometo adulterio, mi manera de vestir es honesta, no robo. Y nosotros de cierta manera hemos catalogado o clasificado los pecados. Pero ¿qué pasa con esos pecados, esas enfermedades asintomáticas, sutiles, bien sutiles, que no nos damos cuenta? Hermanos, para darnos cuenta si estamos enfermos es necesario ir al doctor, ¿verdad? Si no, no nos vamos a dar cuenta. Pues bien, los pecados no visibles, ya sea porque son secretos, que a mí me dan vergüenza y yo los practico en lo oculto, o porque estoy tan acostumbrada a ellos que ya no los vemos como pecado, que ya lo vemos como algo común. ¿Alguna vez usted ha sentido que le molestan los triunfos de los demás y que le da hasta coraje no tener algo que tiene el prójimo? Eso se llama envidia y es pecado. ¿Alguna vez has sentido indiferencia por la situación del prójimo? Y has sentido que no le importa lo que sientan los demás, lo que hagan, yo tengo que sacar eso, o lo tengo que hacer, o lo tengo que decir. Eso se llama egoísmo. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha estado tan enojado que comienza a decir cosas meramente ofensivas? Eso se llama ira y también es pecado. ¿Alguna vez, tratando de justificarse, ha dicho, se me ponchó el carro y no se le había ponchado? Eso es mentira. Amén. ¿Alguna vez hemos tenido pensamientos o acciones sexuales inmorales? Eso es lujuria. Y la lista, hermanos, mire, es larga. Encontramos la apatía, el rencor, la falta de perdón, el chisme, la hipocresía, la venganza. Y podemos mencionar más cosas, pero creo que con esto nos queda claro que todos hemos caído de una u otra forma en las garras del pecado. Y por ello es que estamos aquí, en rehabilitación de nuestro pecado. Por eso es que venimos a esta iglesia. Y por eso, hermanos, no se asombre si hay fariseos que juzguen nuestra vida. Mejor asombrémonos cuando nosotros seamos ese fariseo, juzgando la vida de alguien más. Así, hermanos, como cuando nos enfermamos del cuerpo, es por causa de nuestras acciones. Disculpe que ponga tantos ejemplos de mi vida personal, pero pues ¿de qué más pongo ejemplos? Fíjese que hace un tiempo atrás yo empecé con dolores de cabeza y no sabía qué era. Entonces yo pensaba que eran nuevamente mis ojos y que necesitaba cambiar la graduación de mis lentes. Y un día se me ocurrió checarme la presión y ¿qué cree? La traía bien alta, bien alta. Entonces empecé a checarme la presión y alta. Y yo me resistía, hermanos, a ir al médico. Pues tuve que ir al médico y efectivamente me dieron tratamiento, algo que yo no quería. Y esta situación, aparte de que pudiera ser por genética, yo estoy viviendo las consecuencias de mis actos. ¿Cuáles actos? Pues ser flojita, que no me guste hacer ejercicio, que en las tardes al llegar del trabajo acostarme y no hacer absolutamente nada. Estoy sufriendo las consecuencias de comer comida no sana,
Y luego no solamente comer, hartarme, porque déjenme les digo que a mí me encanta comer. Disfruto mucho comer. Pero todo esto hoy en día me llevó a tener la presión alta. Así como nosotros cuando nos enfermamos del cuerpo, cuando nos enfermamos físicamente, es consecuencia de nuestras acciones. También, hermanos, cuando pecamos es consecuencia de nuestras acciones, de cómo reaccionamos ante cierta circunstancia, cómo reaccionamos ante cierta tentación, cómo reacciono ante un chisme que me llega, lo paro o lo continúo y potenciado. ¿Cómo reacciono al ver que en mi trabajo están robando? ¿Me callo o no digo nada, pero micha y micha, verdad? El pecado es consecuencia de nuestras acciones. La enfermedad, hermanos, deteriora el cuerpo hasta el punto de morir, de quedar sin vida. Por ello es que vamos al doctor, para evitar morir físicamente. Cuando nosotros vamos al doctor, estamos tratando de evitar morir físicamente, hermanos. Entonces, ¿por qué no hacerlo por nuestro espíritu? Si la enfermedad física nos lleva a la muerte, hermanos, el pecado también nos lleva a la muerte, pero espiritual, y es una muerte eterna. Amén. Dice una porción de la palabra que no tengamos miedo al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Porque una vez muerta esta, ya no hay vuelta atrás. Pero aun cuando muramos físicamente, tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él sea el que nos justifique, que Él sea el que nos haya redimido y haya tomado nuestro lugar, el lugar que nos correspondía, que Él lo haya tomado. Aleluya. Entonces, ¿por qué no, hermanos, buscar la vida espiritual? ¿Por qué no buscar al que nos redime, al que nos justifica, al que nos perdona? Así que cada vez, hermanos, que vengamos a la iglesia, tengamos muy presente que tenemos la oportunidad una vez más para ser sanados en el espíritu. Tengamos en cuenta que somos pecadores y que no somos mejores que nuestro vecino que no viene al templo. Tengamos en cuenta, hermanos, que no somos mejores que aquel que critica, si yo estoy juzgando al que critica, o aquel que cometió un pecado y supuestamente yo no lo he cometido, pero le estoy juzgando. Tengamos en cuenta, hermanos, que en la iglesia del Señor hay pecadores, porque a ellos fue a quien llamó el Señor Jesús. A lo vil y a lo menospreciado llamó el Señor Jesús para ser sanados del Espíritu, y tenemos esa oportunidad de reavivar la comunión con el Espíritu Santo, la cual nos va a acercar al Padre eterno por medio de Jesucristo, nuestro Redentor, quien no cometió pecado y se convirtió en pecado por amor a nosotros, por amor a usted hoy en el 2021. Aleluya. Si bien todos hemos enfermado físicamente, todos hemos pecado espiritualmente. Y nuestro padecimiento nos indica cuál es nuestra enfermedad. Pero una vez que nosotros reconozcamos que estamos enfermos o que reconozcamos que algo no anda bien en nuestro cuerpo, es cuando nos decidimos ir al médico, ¿verdad? Mire, hay otra experiencia personal. Hace como 5 años, antes de mucho tiempo más atrás, yo cada vez tenía dolores como en los ovarios y yo pensaba, de seguro tengo quistes, debo de tener pero muchos quistes, y yo no me atreví a ir al médico por miedo, hermanos, al diagnóstico que me iban a dar, porque yo ya me estaba diagnosticando. Yo estaba creyendo, ya había hecho una enfermedad en mi cuerpo
y no iba y tomaba cierto medicamento por miedo al diagnóstico. Y resulta que hace 5 años, más o menos, ni me acuerdo con exactitud, o 6, que tuve piedras en los riñones y pues al médico, luego a urgencias. Y estando ahí me hicieron ultrasonido. Y yo tenía un temor, hermanos, no me preocupaba la piedra del riñón, me preocupaba que me dijera que tenía quistes. Y estaba nerviosa. Y resulta que cuando me hacen el ultrasonido, pues no, yo estoy perfecta. Y hasta le pregunté, oiga, de casualidad, porque me decía, no, me fue revisando todos mis órganos, y me dijo, no, estás bien. Y yo a fuerzas quería que me dijeran que tenía quistes y no los tenía. Pero sabe, nosotros en ocasiones no vamos al médico por miedo al diagnóstico y preferimos automedicarnos. Pero hermanos, para recibir un tratamiento adecuado se requiere un diagnóstico de un profesional. No el diagnóstico de la abuelita, no el diagnóstico de la vecina o del jefe o del amigo, de un profesional. Y el diagnóstico correcto para nuestro pecado, hermanos, es el que encontramos por medio del Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Y en ocasiones queremos evitar venir a la iglesia o comprometernos en la iglesia por temor al diagnóstico. Y sabe que hay quienes prefieren seguir bregando con su enfermedad que, como luego dicen, apretarse los pantalones y obedecer. Ese miércoles salí de viaje con un compañero de trabajo y platicando, él me decía que él también estaba tomando pastillas para la presión. Entonces yo, bien emocionada, le empiezo a decir, no, ¿sabes qué? Yo me puse a investigar y mira, encontré 5 cosas que eso favorece para que tu presión arterial se controle y dejar de tomar medicamentos. Y se las empecé a nombrar. Y su respuesta es, ay no, qué difícil, prefiero seguir tomándome la pastilla, porque no quiero dejar las cosas con sal, no quiero dejar de comer grasoso y azúcares, no quiero hacer ejercicio, no quiero tomar más agua. Y esto me hacía reflexionar para este mensaje. ¿Cuántas personas prefieren seguir bregando con el pecado a sabiendas que su fin es de muerte eterna, pero les resulta tan difícil someterse al tratamiento? Hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros con el tratamiento que se nos ha recomendado para obtener la salvación? Ahora, entendamos algo. El trato de Dios y del Espíritu Santo es individual para cada persona. Todos tenemos diferentes necesidades, todos tenemos diferentes luchas y batallas. ¿Qué hemos hecho con el tratamiento que se nos ha recetado para obtener la salvación eterna, para no morir eternamente? Hay quienes se automedican. Todos lo hemos hecho, yo creo, aquí, ¿verdad? Pero es tan peligroso automedicarse, porque cuando uno se automedica, lo único que está haciendo es controlar o apagar el síntoma. Y el síntoma, hermanos, es una alerta. Es la alerta que nos da nuestro cuerpo de que algo está mal. Y si nosotros nos automedicamos solo para no sentir dolor, lo único que está pasando es que estamos corriendo peligro de muerte, porque no estamos atacando la enfermedad de raíz, la enfermedad que provoca esos síntomas. Dios promete librarnos del pecado siempre y cuando le obedezcamos. Amén. Hay pacientes disciplinados, pero también indisciplinados. Hay cristianos, hermanos, que son creyentes y comprometidos, pero también hay cristianos que ni son creyentes y ni son comprometidos. Y esto es muy fuerte, porque en el mundo esperarían
que todos los que nos llamamos ser cristianos, hijos de Dios, y que hasta lo decimos con orgullo, seamos comprometidos, seamos creyentes en lo que nuestra boca está hablando y quedamos faltos. Y por eso estamos en ocasiones dando ese mensaje, que en la iglesia no hay cambio, que para qué ir a solo darnos golpes de pecho. Y hermanos, la realidad es que hay cristianos que solo vienen a automedicarse, o que solo venimos. Quizás todos en algún momento hemos estado en esta etapa de automedicarnos aquí en la iglesia, en controlar, en apaciguar ese cargo de conciencia, cuando es el Espíritu Santo que nos está diciendo: oye, estás mal. Pero solamente nos convencemos de que todo está bien. Nos decimos a nosotros mismos. Mire, ahorita que le decía que cuando yo me di cuenta que estaba ciega, antes de esto, que miré de lejos y vi bien borroso, yo misma me decía: es la distancia, es normal ver así de aquí a allá. Pero resulta que cuando ya me entregaron mis lentes, lo primero que hice al llegar al trabajo fue ponerme en la misma posición, en las escaleras donde había visto hacia aquella pared, y me di cuenta que no era normal ver así. Y el Espíritu Santo nos avisa y nos dice: algo está mal. Pero si nosotros tenemos esa actitud de automedicarnos, de autoconvencernos, de decir: no pasa nada, porque el hermano, la hermana de enseguida también le hace eso, y mira, hasta le va rete bien en el trabajo, y mira, no tiene problemas. No pasa nada que yo haga esto si en tal iglesia lo promueven. No pasa nada. No es necesario que vaya a la iglesia. Mi vida sigue normal. Nosotros pudiéramos estarnos automedicando. Hermanos, no tengamos miedo de reconocer que aquí hay creyentes no comprometidos. Esto no es de alarmarnos y tampoco es para ponernos a criticar al que no está comprometido, que para decir verdad sí le dan a uno ganas, ¿verdad? Y le da a uno coraje cuando a veces se nos invita a participar en ciertas cosas. Pero sabe, Dios nos llamó a amarlos y a no juzgarlos, sino a exhortarles en amor, no en pelea, en amor, motivarles a que se acerquen. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Porque él estaba seguro que había sembrado buena semilla. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
hermanos, no nos alarmemos, no nos preocupemos, pero sí ocupémonos de la cizaña que pudiera haber en esta casa. Santo Dios. Así como en aquella fiesta, después de que Mateo fue llamado a ser discípulo de Jesús, había fariseos que solamente buscaban cualquier cosita para criticar. Probablemente aquí también hayamos muchos fariseos. Pero sabe, me llamaba mucho la atención que cuando los siervos del dueño de esta parcela le dijeron: ¿quieres que la arranquemos? El dueño de este campo les dijo: no la arranquen. No vaya a ser que dañemos al trigo. Y reflexionaba yo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, sería tan fácil que no hubiera cizaña en el trigo. Sería tan fácil. Y Dios tiene el poder para quitar la cizaña del trigo. Pero reflexionaba en esto. La cizaña, hasta cierto punto, es necesaria en lo espiritual porque nos forja carácter. Y el carácter, hermanos, se forja en esas disputas, en esos roces, en lo que nos incomoda. Entonces alabe Dios incluso por la cizaña. Pero ¿sabe qué? Ocupémonos en no ser nosotros esa cizaña. Amén. Porque el destino de la cizaña es terrible. La cizaña será quemada en el día de la cena. La cizaña será quemada. Y como conclusión, hermanos, permítame decirles que una iglesia es el lugar perfecto para encontrar a publicanos y a pecadores. Porque para nosotros es la invitación que hizo Jesús. Amén. Una persona justa no necesita justificación, pero claro que no. Por eso hay muchas personas que se niegan a venir a la iglesia y reconocer a Jesús porque se creen justos. Por eso Jesús no les habló a ellos, a los que se creen justos, a los que se creen sanos. Y cuando nosotros creemos que estamos sanos, jamás vamos a ir al médico. Hasta que tengamos algún padecimiento es cuando vamos a ir al médico. Y nosotros espiritualmente, hasta que reconozcamos que somos pecadores y lo que implica ser un pecador, es cuando vamos a ir a los pies de Jesús. El diagnóstico, hermanos, lo encontramos a la luz de la palabra. Y es bien interesante como en ocasiones nosotros como cristianos, por miedo a seguir ese tratamiento, no tenemos cambios ni mejoras. Y el problema no es la iglesia, el problema no son los pastores, el problema no es quien predique, el problema soy yo, que no quiero apegarme a la recomendación de la palabra de Dios. El problema radica en mí y en mis acciones. La debilidad ante la tentación radica en mí. Cuando yo no hago provisión de oración, de lectura, de ayuno. Y luego pregunto: ¿por qué, Dios? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Fui yo. Fueron mis decisiones. No nos asombremos, hermanos, si hay fariseos tachándonos o señalándonos. Porque quizás sean de esas personas que no se atreven a seguir el tratamiento. Pero a ellos, Dios, hermanos, también Dios nos llamó a amarlos y a comprenderlos. Así que cada vez que vengamos a la iglesia, recordemos esto: que el motivo por el cual estamos aquí es porque fuimos llamados por Jesús, y Jesús llamó a los pecadores. Por eso es que usted y yo estamos aquí, y si estamos es porque somos pecadores, solamente por eso, porque somos personas enfermas, necesitadas de un doctor. Por eso
es que estamos aquí en la casa de Dios. Jesús, hermanos, llamó a lo vil y a lo menospreciado, llamó al pecador. Todos somos propensos a pecar. Quizás unos pecaremos más que otros, pero todos somos propensos. Nadie, hermanos, nadie está libre de pecar. Aprendamos a amarnos y a guiarnos unos a los otros, a tolerarnos, a seguir los mandamientos de Dios. Así que no se asuste de ver lo que ve en esta casa. Y si alguien nos visita, no se asuste de ver a pecadores, porque esto sería como asustarnos de ver enfermos en los hospitales. En los hospitales están concentrados los enfermos, así como en la iglesia están concentrados los pecadores. Y lo único que nos diferencia de los pecadores del mundo es que nosotros ya reconocimos que estamos enfermos y que necesitamos un doctor, pero no somos más que ellos. Y sabe, aun cuando vengamos a esta casa, si nos atrevemos a rechazar el tratamiento, es lo más probable es que muramos eternamente. Esa es la realidad. Por eso conviene que busquemos de Dios cada día, y que cada vez que vengamos con esa actitud, hermanos, porque tenemos una oportunidad más de reavivar al Espíritu Santo. Vamos a tener una oportunidad más de tomar el tratamiento que nos da salvación y vida eterna. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y si gusta venir aquí al altar a buscar el rostro de Dios y reconocer pues nuestra situación real. Quizás ahorita estemos en una etapa de nuestra vida donde digamos, pues no, yo no tengo un pecado. Decía el salmista, escudriña mi corazón y hazme entender. ¿Qué le parece si le decimos esto a Dios hoy? No vaya a ser que estemos enfermos de una manera sintomática y por no darnos cuenta perdamos la vida eterna. Es fácil buscar al médico cuando tenemos síntomas. Es fácil buscar a Dios cuando estamos en problemas y en dolor del alma. Pero es tan difícil ir al médico cuando aparentemente me siento bien. Es extraño ver a personas que aún estando sanos, de forma rutinaria van al doctor a hacerse análisis de rutina. Es muy raro, porque esto implica sacrificio de tiempo y económico. Es raro, hermanos, hoy en día, y es lamentable ver en la iglesia a personas que no reconozcan su estado de pecado, aun cuando no tengan un pecado visible. Dios nos libre. Dios nos libre. Si usted tiene alguna situación evidente, hoy es el tiempo. Pero si usted no tiene nada evidente e incluso siente que todo está bien en su vida, también hoy es tiempo de venir y decirle: Dios, muéstrame si en algo estoy mal, porque yo no quiero perderme la vida eterna. No quiero pasar mi eternidad fuera de tu presencia. Hoy es el día de un chequeo. Amado Salvador, una vez más fuimos confrontados con tu palabra. Una vez más se nos ha expuesto tu palabra. Creo que ha sido clara. Padre, todos hemos pecado, no hay uno justo, no hay ninguno justo. Aleluya.
Aleluya, guíanos. En Romanos capítulo 3 versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios nos ayude a buscar su reino en todo momento. Dios nos ayude a entender las señales que el Espíritu Santo nos esté dando. Dios nos ayude a ser susceptibles a los síntomas, a entender que cuando no tengo ganas de orar, ese es un síntoma. Y el problema no es que esté cansada, el problema radica en mi alma, pero es mi decisión hacerlo o no hacerlo. Padre eterno, gracias por tu amor y tu bondad. Aquí estamos una vez más como iglesia, tu iglesia, pecadores. Ayúdanos a salir de este estado, ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, a buscar la altura del varón perfecto. Oh Jesús, tú eres el varón perfecto. Ayúdanos en todo momento a buscar tu rostro. Ayúdanos a que tengamos el deseo de querer como Él, hacer tu voluntad. Crea en nosotros un espíritu ardiente, una fervorosa pasión de leer tu palabra, de orar, de amarnos unos al otro, de callar, de cerrar nuestra boca. Tómame en tus brazos, Cuando se nos ponga todo proceso para buscar. Amado Cristo, gracias por todas tus toma bondades. mi vida en tus manos. Fortalece nuestra alma y nuestra Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. gloria a Dios. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que